Marín, estoy en Caracas, Venezuela, nuestra sede principal, y como cada día les invito a que hagamos un recorrido por las más importantes informaciones de América Latina y el mundo de la jornada. Y hoy vamos a iniciar en Colombia, donde continúan generándose reacciones, luego de conocerse la postura de 63 congresistas estadounidenses, quienes aseguraron que el gobierno de Álvaro Uribe estaría motivando indirectamente los ataques en contra de representantes sindicales y defensores de derechos humanos, toda vez que insiste en vincularlos con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con las FARC y también con el ELN. Demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes en Estados Unidos criticaron las declaraciones de José Obdulio Gaviria, asesor del presidente Álvaro Uribe, quien vinculó a los organizadores de la marcha contra el paramilitarismo del pasado 6 de marzo con la guerrilla de las FARC. Los comentarios del señor Gaviria también contribuyen al clima que amenaza la seguridad física y el trabajo de un amplio espectro de defensores de derechos humanos, sindicalistas y dirigentes cívicos se ha puesto en riesgo. Sus comentarios no solo son imprecisos, sino peligrosos, y le pedimos que el gobierno se aleje de estos comentarios con toda claridad, exigieron los congresistas en una carta enviada a Casa de Nariño. La carta se conoció días luego que los demócratas suspendieron indefinidamente el trámite y la votación de un tratado de libre comercio con Colombia, al considerar que el gobierno de Uribe debe hacer más para frenar la violencia contra dirigentes sindicales y mejorar la situación de derechos humanos. Los legisladores estadounidenses aseguraron que después de las declaraciones del asesor presidencial se registraron 5 asesinatos de estos dirigentes. Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Holguín, reaccionó asegurando que el contenido de esta comunicación demuestra el poco conocimiento que Estados Unidos tiene sobre Colombia. José Obdulio Gaviria es el principal asesor de Uribe, primo del abatido jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. La facilitación de la senadora Piedad Córdoba y la mediación del presidente Hugo. Ahí está el vocero de la presidencia de Colombia, o su jefe de prensa, como se dice también en otros lugares de Latinoamérica, César Mauricio Velázquez, haciendo en este caso en vivo desde el sur una recordación de lo que fueron los pronunciamientos de José Obdulio Gaviria, que es uno de los asesores principales del presidente colombiano Álvaro Uribe. Pero sobre este hecho no solamente se pronunciaron 63 congresistas estadounidenses, la mayoría de ellos demócratas. Recordemos que organizaciones no gubernamentales de ese país, de Colombia, también se dirigieron al presidente Álvaro Uribe para expresar su preocupación por la amenaza de la que han sido objeto estas agrupaciones. En la carta o en la misiva enviada al mandatario colombiano, el grupo de 22 ONG, organizaciones no gubernamentales, manifiestan que miembros de estas organizaciones han sido objeto de un gran número de ataques físicos y de hostigamiento, poco después de que el asesor presidencial, como indicábamos, José Obdulio Gaviria, las acusara públicamente de tener nexos con la guerrilla. Al menos 5 líderes sindicales y otros 28 dirigentes campesinos, indígenas y desplazados de diferentes regiones del país han sido asesinados en lo que va de año en Colombia. En su mayoría, destacados promotores de la gran movilización del pasado 6 de marzo. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos anunciaron que pedirán la renuncia del asesor presidencial José Obdulio Gaviria. El gobierno sigue utilizando este estilo de señalar de guerrilleros a todas aquellas personas que de alguna manera disienten de las posturas oficiales, y eso coloca, como hemos visto en esta semana, pues en grave riesgo a muchas personas, y en este caso eso ha costado vidas ya. Los líderes sindicales asesinados pues han sido víctimas de atentados que se han producido en una ola de violencia generada a partir de esas declaraciones. Los líderes sindicales asesinados pertenecían a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y apoyaron en sus regiones de origen las actividades para recordar a las víctimas de la violencia en Colombia. Entre tanto, las amenazas recibidas afectan a 18 mujeres destacadas en la lucha social y comunitaria. El panfleto intimidatorio está firmado por un grupo de paramilitares conocido como las Águilas Negras. El gobierno niega que existan grupos paramilitares, pero la evidencia o la realidad es tosuda. Si en la costa, si en Antioquia, si en Bogotá tienen bloque, si en Santander, si en Nariño, si en el Putumayo, en el Meta y en el Tolima hay grupos de este tipo, no puede ser que son grupos delincuenciales que están por ahí sin ninguna articulación. Las organizaciones denunciaron estos hechos ante la OEA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En Colombia interpondrán acciones jurídicas para invocar el respeto de sus derechos. Y es que el fenómeno paramilitar en Colombia y sus vínculos con el gobierno nacional continúan generando debates también en el seno del Congreso de ese país. Este es uno de los hechos que se relaciona con lo que
anteriormente hemos estado refiriendo. Nos referimos justamente, en este caso, a la denominada silla vacía, reforma política que, según sus impulsores y opositores, pretende controlar la asociación de terroristas con el Estado, la asociación en este caso, y también acabar con la Constitución Nacional respectivamente. Parte del debate que se está generando en Colombia sobre este tema se lo presentamos en el siguiente informe. Y eso que puso una cara de sorpresa. La situación ha generado una gran cantidad de planteamientos y opiniones en contra de la iniciativa, que está a 3 debates de ser aprobada plenamente en el Congreso de la República y que no extirpa de una vez por todas y para siempre a aquellos legisladores vinculados con organizaciones al margen de la ley, en especial los llamados grupos paramilitares. La reforma política lo que está haciendo es acabar de tajo con la Constitución del 91, en lo que a representación de minorías, grupos cívicos, grupos ciudadanos existe en Colombia. Y adicionalmente está tratando, no del todo bien, de controlar los fenómenos de asociación entre grupos terroristas, grupos narcotraficantes con algunos políticos colombianos. Aún con la actual situación, partidos políticos de la coalición de gobierno, que son los que tienen más congresistas detenidos e investigados por la Corte y la Fiscalía General, insisten en que la reforma política logrará inmunizar al Congreso colombiano. Yo creo que son pasos adelante muy importantes que ha dado el Congreso, con el propósito de sancionar los partidos que hayan tenido miembros vinculados con grupos alzados en armas, grupos al margen de la ley y narcotráfico, y para blindar los partidos y movimientos políticos para que en el futuro ello no se vuelva a suceder. En la calle, los colombianos que siguen día a día el acontecer de las aperturas de investigación, las capturas y las medidas de aseguramiento en contra de los legisladores tienen una opinión bastante sombría en relación con una mejoría inmediata de la situación a través de la reforma política. Creo que a un problema tan grande tiene que haber una solución realmente profunda. Eso es un pañito de agua tibia. El país necesita en este momento una convocatoria, una constituyente que sea el escenario adecuado para llamar a todas las fuerzas, todas las personas que están disputando y todas las personas del conflicto. Bueno, a mi parecer es que yo preguntaría quién tiene la moral para hacer esa reforma. Si aquí lo que estamos es ante dos presidentes. El uno es el jefe de los paramilitares y el otro es el jefe de la guerrilla. En este escenario y casi a diario continúan las decisiones de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de los congresistas. Mauricio Pichot Deyes, Telesur Bogotá. Fíjense en este número, 1 de cada 5 parlamentarios que fueron elegidos en el año 2006 está siendo investigado por estos vínculos con los paramilitares. Pero vamos a recordar a continuación otras cifras, algunos de los impactos del fenómeno paramilitar en Colombia. Los jefes de los grupos paramilitares de ultraderecha han confesado hasta ahora unos 4.800 crímenes en los procesos judiciales derivados de las negociaciones que llevan a cabo con el gobierno colombiano. Estas negociaciones están enmarcadas en una polémica ley propuesta por el gobierno del presidente Álvaro Uribe y aprobada por el Congreso, que les garantiza penas de prisión de entre 4 y 8 años. 19.000 integrantes de los grupos paramilitares están en un limbo jurídico desde mediados del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia concluyó que estos no pueden ser juzgados por delitos políticos, como lo pretende el presidente Uribe. Acción Social reporta que en todo el país serían 128.000 las víctimas del paramilitarismo. Oficialmente el gobierno tiene inscritas más de 125.000 víctimas de los paras, producto de 3.500 masacres. Se sumarían cientos de miles desplazados de sus lugares de habitación. El movimiento de víctimas de crímenes reveló que en enero de este año los paramilitares cometieron 2 masacres, 9 desapariciones forzadas y 8 homicidios. Asimismo, esta organización devela 950 ejecuciones perpetradas por el Ejército Nacional de Colombia desde 2002 hasta la actualidad, y en este año poseen cifras de hasta 16 ejecuciones extrajudiciales. El gobierno colombiano afirma que entre 2003 y 2006 se desmovilizaron un poco más de 31.000 miembros. Ahora bien, el fenómeno paramilitar no solo se expresa en esas cifras. Congresistas están bajo la lupa de la Corte Suprema por la investigación que se adelanta por sus presuntos nexos con estos grupos. El total de bancas en el Congreso colombiano es de 266, entre senadores y representantes a la Cámara.
Algunos de estos congresistas ya han recibido sentencia, confirmándose así los cargos que en algunos casos incluyen concierto para delinquir, constreñimiento al elector y fraude electoral. En la Interpol